Muy bien, hermanos, una vez más extendemos un saludo a toda la familia de El Clamor de Medianoche. Estamos tratando este video para víspera del sábado, viernes en la noche, así que deseamos compartir este mensaje el viernes en la noche y luego mañana sábado tendremos otro segundo mensaje. En este momento queríamos aprovechar la oportunidad para agradecerles a ustedes por sus comentarios, porque en realidad todos formamos un equipo. Nosotros con el mensaje, pero ustedes con los comentarios reafirman el mensaje y no se dan cuenta quizás que al mismo tiempo reafirman la fe de muchos. Así que todos formamos un gran equipo. Les pedimos que sigan orando. Sabemos que muchos están orando. Creo que es la bendición, la única bendición maravillosa que tenemos, o la única no, la más grande que tenemos a los predicadores, es que la gente ora por uno, y eso es lo que más necesitamos. Somos un ministerio familiar de sustento propio, así que es por eso que no pedimos a nadie ayuda monetaria, pero sí pedimos a la gente que nos ayude con sus oraciones. Lo necesitamos mucho, hermanos. Estamos siendo atacados de muchas formas y de diversas maneras. Ustedes no se lo imaginan. Acá en el ministerio. Y les puedo decir que imagínense tener una computadora nueva de paquete y de momento haciendo los arreglos para el video y demás y poderlo subir a internet. De momento se apaga la computadora. Una computadora nueva, una computadora costosa. Y cuando empezamos a investigar para ver cuál es el problema, pues el software de la computadora se dañó, el motherboard se dañó, o sea, nos quedamos sin computadora. En un abrir y cerrar de ojos, así se hace una línea. El enemigo siempre trata de hacer de las suyas, pero sabemos que el Señor está al control de todos. Esto en realidad es una prueba para nosotros y una prueba más de que este mensaje el enemigo siempre le va a hacer el frente, le va a hacer la contra. Y la verdad, nosotros mismos nunca esperamos recibir tanta aceptación con este mensaje, pues es un mensaje que en realidad no es popular. Es un mensaje que creíamos que poca gente lo entendía. Y nos hemos dado cuenta a través de ustedes que hay un pueblo allá afuera. Creo que nosotros también necesitamos la oración de Eliseo por su siervo cuando dijo: Señor, abre los ojos de este hombre para que vea. Y Dios nos ha abierto los ojos y hemos visto que hay un pueblo que sí entiende este mensaje. Hay un pueblo que sí acepta este mensaje. Y el estudio de hoy es un estudio donde vamos a ver el inicio de algo y vamos a ver el paralelismo que tiene para nosotros hoy en día. Vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en nuestro medio, así que les invito, donde quiera que estén, que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día maravilloso. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos aún de presentar tu palabra con toda libertad. También te agradecemos por las personas que están escuchando. Así que pedimos una bendición para ellos también. Que nuestros corazones sean ahora abiertos a ti y que tu espíritu se pueda mover en nuestro medio libremente y que el mensaje pueda llegar hasta nosotros, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Bendice a aquellos una vez más que van a escuchar y que este mensaje pueda ser esparcido en este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, la porción bíblica que hemos escogido para estudiar en esta noche de sábado, viernes en la noche, se encuentra en Josué, capítulo 14, versículo 12. Les invito a que busquen sus Biblias, aunque ustedes los van a ver en pantalla. Josué, capítulo 14, versículo 12. Y para entrar en preámbulo y tengamos una idea de qué es lo que está pasando, déjenme decirles que el inicio
de la crisis con el liderazgo que ha existido desde siempre, empezó aquí. Y ustedes van a ver que es una porción bien corta. Estamos hablando de Josué capítulo 14. Si ustedes leen del 1 hasta el final del capítulo, no es muy largo. Quizás muchos puedan leerlo y quizás no puedan ver lo que hay detrás, pero cuando combinamos la Biblia con el espíritu de profecía, pues ahora tenemos una luz mayor, una luz grande. Ahora fíjense, el versículo 12 del capítulo 14 de Josué inicia diciendo: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Pero si iniciamos este versículo, dice, dame ese monte. Algunas versiones dicen, dame esa montaña. Y lo primero que viene a la mente es, ¿para qué Caleb quiere una montaña? ¿A quién se le ocurre pedir una montaña? La gente sale aquí a las montañas y en este lugar acostumbran a caminar por las montañas, aún las personas de mayor edad, con bastones inclusive. Pero la mayoría de la gente dice, ese trayecto, ese caminar es muy largo. Si hablamos de irte al campo y comprar un lugar que tenga tierra para sembrar, la montaña no te sirve de nada. Es muy difícil sembrar en montaña. De hecho, las tierras de montaña generalmente no son tan fértiles como las tierras de las llanuras. Y tenemos a Caleb, y hoy vamos a descubrir muchas cosas, que le está pidiendo a Josué una montaña en específico. La pregunta es ¿para qué? Ahora, necesitamos conocer un poco el trasfondo de lo que estaba ocurriendo, por qué Caleb se presenta ante Josué a pedir o hacer semejante pedido. Si vamos a Josué capítulo 14 versículo 1, podemos tener una idea de qué está pasando. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Quiere decir que en esta ocasión estamos en la repartición de las tierras. Todas las tribus están repartiendo su pedazo. Y esto es para que tengamos un trasfondo. Todavía no me dice nada el por qué Josué está pidiendo una montaña. ¿Será que Josué está pidiendo esa montaña para él? Dice el versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y ahora conocemos en este versículo que Caleb no va solo. Él va con su tribu, con los representantes, con el cabeza de familia de su tribu. Va a sentarse con Josué, a hacerle un pedido. Dame esa montaña. Dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 489, a partir del párrafo 1 en lo adelante. Otra reclamación tocante a la repartición de la tierra reveló un espíritu diferente del de Caleb. Y ojo con lo que vamos a leer. La presentaron los hijos de José, la tribu de Efraín, con la media tribu de Manasés. Basándose en la superioridad de su número, estas tribus exigieron una porción doble de territorio. La que les había tocado en suerte era la más rica de la tierra e incluía la fértil llanura de Sarón. Así que otra reclamación tocante a la repartición de la tierra reveló un espíritu muy diferente del de Caleb. Caleb estaba reclamando algo, pero había una tribu que también estaba reclamando algo muy diferente al reclamo de Caleb. Y si te das cuenta lo que está sucediendo con la tribu de José y con todos los que le rodean, es que todo el mundo se está acomodando. Eso es típico a veces. La gente llega, si son
si hablamos de los conquistadores o hablamos de cualquier otra actividad, siempre recae la responsabilidad sobre dos o tres, sobre los mismos, porque la gente se acomoda. Pero aquí la sierva del Señor está señalando específicamente a una tribu que se estaba acomodando por encima de los demás, a una tribu que estaba reclamando algo por encima de los demás. ¿Y qué pasa con esta tribu? ¿Qué tiene de especial la tribu de José? ¿Qué representa la tribu de José? Cuando vas a Génesis y vas a la bendición que le dio Jacob o Israel a sus hijos, vamos a descubrir que a José le tocó la bendición de la primogenitura, el liderazgo. Ya eso dice algo. A la tribu de Judá, que es a la que pertenece Caleb, le tocó la bendición de la descendencia del Mesías. Y a la tribu de Leví le tocó la bendición sacerdotal. Ahora, ¿qué pasa con Josué? Perdón, con José, la tribu de José. Eran Efraín y Manasés. ¿Qué pasa con estas tribus? Si ellos recibieron la bendición del liderazgo, la bendición de la primogenitura, el ejemplo de qué debía dar la tribu de José. Y de hecho, déjenme decirles, ¿saben por qué Efraín y Manasés, que no eran hijos de Jacob, reciben la bendición en lugar de José? Dice la sierva del Señor que los hijos de José, por el linaje, por la línea de su esposa, les tocaba el sacerdocio egipcio. A ellos los iban a coronar sacerdotes, o los iban a ungir como sacerdotes egipcios. Les tocaba a ellos. Y José se acercó a su padre diciéndole esto: no quiero que mis hijos tengan nada que ver con esto. Y una de las cosas que hizo Israel, Jacob, le dijo a José: tus hijos ahora son mis hijos. ¿Y eso qué significa? Bueno, si son mis hijos, ya no tienen que ver nada con el linaje de tu esposa, ya no tienen que ver nada con Egipto, pero al mismo tiempo le vamos a dar parte en esta familia, como cualquier otra tribu, y vamos a enrolarlo en las actividades y las responsabilidades de esta familia para que ellos adopten este linaje, el linaje tuyo. Por eso es que tenemos en la historia a Jacob bendiciendo a Efraín y a Manasés en lugar de José, y ellos tomaron esa bendición de la primogenitura. Ahora, un primogénito o un líder, ¿ejemplo de qué debe dar? ¿Para qué es el primogénito? ¿O para qué es el líder de la casa o de la familia? Decimos que el hombre es cabeza de la mujer, es la cabeza de la familia. ¿Y para qué es la cabeza? ¿Qué es el liderazgo? ¿Ejemplo de qué debe dar? El ejemplo de ser el primero. ¿Pero el primero en qué? ¿En mandar? Un líder no da ejemplo de ser el primero para mandar. Un líder da ejemplo de ser el primero para hacer. Así que por ahí te podrás dar cuenta si eres cabeza de familia en tu hogar, si eres el líder espiritual de tu familia, si eres el patriarca de tu familia. Entonces tendrás que pensar el liderazgo que Dios te dio, ¿para qué es? Y en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, está sucediendo lo mismo. El liderazgo está dando un ejemplo, hasta ahí está bien, un ejemplo de ser el primero, pero el primero ¿en qué? Y vamos a encontrar que el liderazgo está siendo el primero en corromperse. El primero en invitar a los demás a que hagan lo mismo. Fíjense, cuando un líder se olvida del compromiso de su liderazgo y se pierde la noción de su obligación, entonces todo termina en un gran fracaso.
no solamente de su liderazgo, sino también en todo lo que está alrededor y tenga que ver con este liderazgo. ¿Hay fracaso en tu vida? ¿Hay fracasos en tu matrimonio? ¿Hay fracasos en tu hogar? ¿Hay fracasos en tu iglesia? Investiga. Hay un problema con el liderazgo generalmente. Y el liderazgo de la tribu de José se fue tan a fondo, porque Efraín era la tribu mayor, ellos tenían la mayor responsabilidad, Manasés era una media tribu. Cuando vas al libro de Oseas, capítulo 14, versículos 17 y 18, vamos a leer lo siguiente. Este fue el final de Efraín. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Pero el inicio de este asunto se inició cuando Caleb. Y vamos a ver por qué. Simplemente porque ellos estaban pidiendo las mejores tierras, doble porción del territorio. Vamos a ver en específico dónde empezó su decadencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo era el carácter de Caleb? Cuando usted estudia el capítulo 14 y estudia la vida de Caleb en general, te vas a dar cuenta de dos cosas. Una, Caleb siempre estaba pendiente a lo que el Señor decía. Tú sabes que Jehová dijo, y cuando vas del versículo 6 al versículo 8 del 14, dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Para Caleb, Jehová dice, yo cumplo. Y esto pasa dentro de nuestras iglesias. Y te vas a dar cuenta quién es un verdadero hijo de Dios cuando ves quién escucha lo que Jehová dice, porque lo escuchan todos, pero no todos hacen lo que Jehová dice. ¿Quieres conocer si hay un liderazgo bueno? Analiza si escucha lo que Jehová dice, pero al mismo tiempo si hace lo que Jehová dice. Sigue diciendo la sierva del Señor, pero muchas de las ciudades principales del valle estaban aún en poder de los cananeos, y las tribus, rehuyendo el trabajo y peligro que significaba conquistar sus posesiones, deseaban una porción adicional del territorio ya conquistado. Aquí está el problema. No se había conquistado todo. Quedó una gran montaña, pero llena de gigantes. Y las tribus, claro, si empieza el líder, pues los demás dicen, pues si el jefe se está acomodando, pues yo también. Las tribus dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a acomodar ya. No me voy a sacrificar más. La orden de Dios para mí llegó hasta aquí. Y dice, rehuyendo el trabajo y peligro que significaba conquistar sus posesiones, deseaban una porción adicional del territorio ya conquistado. O sea, lo que tenemos conquistado no alcanza para todo, pero yo no sé si alcanzará para el resto. Yo quiero esta y más, porque mi familia es más grande. La voluntad de Dios no se había obedecido al 100%. Faltaba algo por hacer. Una tarea se quedó incompleta. Y te vas a dar cuenta cuánto se está quedando incompleto dentro de nuestra iglesia, dentro del pueblo de Dios. Hay muchas tareas que se quedan incompletas. Sigue diciendo la sierva del Señor, al hacer su petición, no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable.
¿Y qué es lo que había en aquella tierra? ¿Cuál fue la porción de la tierra de Canaán que faltaba por conquistar? ¿De qué? ¿De quiénes estaba habitada? De los anaseos, eran gigantes. Imagínate, si a veces es difícil luchar cuerpo a cuerpo con uno igual que tú, imagino que con uno más alto será un problema. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová. ¿Y saben cuál es el problema? Ahora Caleb estaba tomando la actitud, estaba tomando la posición que le correspondía al líder. ¿Sabes qué pasa cuando tomas la actitud y la posición que le corresponde al líder? Te va a pasar lo mismo que le pasó a Noé. Y usted me va a decir, ¿cómo que Noé? Dice la Biblia que Noé en su tiempo condenó a su generación. Y yo digo, ¿pero en qué momento Noé levantó un mensaje de condenación? Yo no lo veo en la Biblia, ni en el Espíritu de Profecía. Pero dice que su actitud hacía que se echara a ver el resto de la gente. ¿Sabes por qué te persiguen? ¿Sabes por qué te critican? ¿Sabes por qué te señalan? ¿Sabes por qué te botan de ciertos lugares? ¿Sabes por qué la gente te desprecia? Porque si tu actitud, estás tomando la actitud que le corresponde a ellos, tú si estás dispuesto a cumplir con lo que Dios dice, a hablar lo que Dios quiere, a presentar lo que Dios quiere, ahí vas a estar en problema. Porque ahora estás señalando que aquel que le correspondía hacerlo, no lo está haciendo. Ese es el problema. Por eso que hay un problema que surge automáticamente cuando tú decides obedecer a Dios y cumplir lo establecido por su palabra, realizando la obra de Dios que no se ha hecho, pero que le correspondía hacer a otro, ya sea por derecho o por obligación, pero este no la realizó, ahora estás exponiendo el mal proceder del otro. Eso es lo que te está pasando. Que juntos al presentar el mensaje de la verdad presente, estamos exponiendo el mal de otro. Y termina la sierva del Señor diciendo, él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente a su Señor. Fíjense, para tú tomar el control o adueñarte del mensaje que Dios ha dado, pero que a alguien primeramente le corresponde esa responsabilidad, pero tú dices, no me interesa, si ese le toca, yo lo voy a hacer, alguien tiene que hacerlo. La iglesia, el pueblo de Dios no se puede ir sin escuchar esto. La gente no puede estudiar la lección de escuela sabática o estudiar lo que sea, pero sin ver en realidad el verdadero mensaje. Se necesita para hacer eso mucha fe y convicción. Por eso la siguiente pregunta es, ¿cómo estaba la fe de Caleb? Y Josué capítulo 14, versículo 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Fe es sinónimo de convicción. Por eso Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si a veces tú sientes que no te mueves, aunque reconoces que el mensaje es real, aunque reconoces las condiciones de la iglesia y no te mueves, es que te falta convicción en algo. Dice la sierva del Señor, la fe de Caleb era en esa época, y escuchen esta cita, la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Y hoy vamos a entender qué tiene que ver la historia de Caleb con nosotros. Y la cita está diciendo algo que quiero que llame la atención. La fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías.
¿Cómo está tu fe y tu convicción? Necesitas fe y convicción para contradecir el testimonio desfavorable de los demás arriba, del pueblo. Eso es un problema. ¿Quieres saber cómo está tu fe hoy? Analiza tu convicción. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar? Hay gente que reconoce el mensaje y no se atreve a abrir la boca simplemente por no ser echado del círculo de amigos. Hay una presión de grupo. Hay gente que reconoce el mensaje y no se atreve a abrir la boca por la presión de la familia. No quiero ser la oveja negra o la nota discordante. No quiero marcar la diferencia. Hay gente que inclusive no da el primer paso porque quiere que lo haga otro. No, yo me quedo tranquilo y esperemos a ver cuando otro lo dé, ¿qué le pasa? Y si ve apoyo, pues entonces me sumo. Pero no tenía la convicción de dar el primer paso. Y generalmente, los que no dan el primer paso, terminan no dando ninguno. Terminan quedándose en su misma posición sin moverse. Me llamó la atención cuando investigué qué edad tenía Caleb cuando decidió hacer lo que el liderazgo no hacía, dar ejemplo sin tener el liderazgo y al frente de una generación joven. Dice el versículo 10, he aquí hoy ya tengo 85 años. Un hombre de 85 años queriendo darle aliento a los jóvenes. Pero hoy en día decimos que los adultos no sirven para ser directores de jóvenes. Ellos no saben dar aliento. Por eso es que dice la sierva del Señor, lo que pedía le fue otorgado inmediatamente. A ningún otro podía confiarse con más seguridad la conquista de esa fortaleza de gigantes. Y por eso en Josué capítulo 14, ahora versículos 13 y 14 dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y eso me llamó la atención, Hebrón. Por tanto, Hebrón, sigue diciendo, vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Entonces no era cualquier monte. Ese monte en específico era el monte de Hebrón. ¿Y qué significa Hebrón? El monte de la comunión. Y por ahí podríamos sacar otro tema. En ese monte Abraham, Isaac y Jacob habían vivido por muchos años. Ahí se encontraba la cueva de Macpela, donde esos patriarcas estaban enterrados. Eso no podía caer en manos de los impíos. La tarea de Dios de conquistar todo Canaán no se había acabado. Y ya el liderazgo se estaba acomodando. Y ya el pueblo se estaba acomodando. Y cuando el pueblo no trabaja y se acomoda, empiezan las disputas. Y tú me dirás, ¿cuál es el paralelismo que tenemos hoy en día para con nosotros? Quizás muchos ya lo están viendo. Hoy en día tenemos los mismos problemas de liderazgo y la misma corrupción dentro del liderazgo de la iglesia que cuando el tiempo de Caleb. Tenemos la misma montaña habitada por gigantes que en el tiempo de Caleb. Existe la misma tarea inconclusa en nuestros días y necesitamos poseer ahora mismo la misma convicción, la misma fe y el mismo entusiasmo que tenía Caleb. ¿Cuál es nuestra montaña? Mi montaña y tu montaña, nuestra montaña, no es un grupo en particular. No es una iglesita local. Es una institución. No es lo mismo una iglesita en específico, no es lo mismo un grupo en específico, no es lo mismo una familia en específico que una institución. Esa es nuestra montaña. Una institución que está levantando muros a su alrededor y cerrando sus puertas, haciendo más difícil para los predicadores de la verdad presente
el acceso a las iglesias. ¿Cómo vamos a penetrar esa montaña? Si ellos están creando muros a su alrededor, están cerrando las puertas. Primero le cerraron la puerta a Dios en el 2015, cuando declararon que el espíritu de profecía, los escritos de la sierva del Señor, ya no serían más escuchados como la voz de Dios. Ahora sería Andrews University. Sigue siendo una mujer inspirada. Y en el 2022, en el Congreso del 2022, cerraron sus puertas a los púlpitos cuando dijeron: a partir de ahora, nadie que no sea respaldado por los de arriba se va a presentar en ningún púlpito de ninguna iglesia. Tenemos una montaña porque están controlando también los mensajes que se dan desde los púlpitos a la iglesia. Y el celo que tienen, si tú me dijeras, es un celo porque ellos quieren asegurarse que la iglesia recibe el mensaje puro y verdadero y no de cualquiera que venga por ahí, diría que valdría la pena el cerrar tus puertas. Pero sucede que generalmente cuando tú cierras las puertas y permites que la gente vea a un solo ser, escuche a una sola persona, escuche una sola idea, generalmente no tiene un buen sentido común. Pero para colmo, ellos están cerrando el mensaje de Dios para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque mire, les voy a decir algo. El libro de Apocalipsis es un libro obsoleto. ¿Oh sí? Dice el primer versículo, revelación de Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo tal parece que se tomó su tiempo de revelar Apocalipsis y lo hizo por gusto. Porque ahora se dice que Apocalipsis no es el mensaje para nuestro tiempo. Ellos quieren controlar qué mensaje vas a escuchar. Pero no vas a escuchar el que Dios tiene para este tiempo para ti. Están creando planes, actividades y seminarios para desenfocar a la iglesia de su verdadera misión y propósito. ¿Tenemos o no tenemos una montaña? Han creado un cerco humano formado por los propios feligreses y líderes de las iglesias locales, adoctrinándoles y haciéndoles creer las mismas ideas de antaño y enseñándoles que le hagan frente a toda esta gente que ellos llaman disidentes. La historia se repite. Todo lo que estaba pasando en los tiempos de Caleb se reflejó o se repitió en la historia de la iglesia. ¿Sabes por qué? Te voy a decir, mira, vamos a analizar un poco la historia de la iglesia a grandes rasgos y le he pedido al resto del equipo del canal que tengamos un tema sobre cuál es la iglesia actual que tenemos. ¿Cómo surgió lo que tenemos ahora? ¿Será lo mismo que surgió en 1844 o después de 1844? ¿Qué ha pasado con la iglesia de antaño? ¿Y qué pasará con la iglesia de ahora? ¿Será que pasará lo mismo o no va a pasar lo mismo con la iglesia de ahora? Las 12 tribus de Israel, el pueblo hebreo, por un tiempo cumplieron con la voluntad de Dios. Este pueblo se corrompió y se llenaron de orgullo. Llegaron a creer que Dios nunca desecharía a su pueblo, porque habían promesas prometidas por Dios para ellos. Ellos decían, ¿de dónde Dios va a levantar otro pueblo? Pero su corrupción no les permitió entender que las promesas de Dios para su pueblo son ciertas, son verdaderas, pero condicionales. Y Dios un día los desechó como pueblo de Dios, aunque no como individuos. Y te voy a repetir la misma frase a medida que avance. Somos la niña de los ojos de Dios, dicen muchos. Pero esa promesa de ser la niña de los ojos de Dios es una promesa condicional. ¿Sabías eso? ¿Sabes que la promesa de tu perdón es condicional? De tu perdón y el mío. Cuando yo cometo un pecado y pido perdón, automáticamente se pone como un stamp, como un cuño, perdonado, al lado de mi pecado. Y eso está bueno.
Pero llega un tiempo como el tiempo del juicio, lo que está sucediendo ahora. Y no sé si mi nombre habrá pasado o si le tocará por pasar. Pero cuando mi nombre sea pasado por el juicio y digan, investiguemos a nuestro hijo Eugenio Alejo. ¿Cómo han sido sus arrepentimientos? ¿Han sido genuinos? ¿O han sido arrepentimientos solo porque quiere evitar las consecuencias de su error? Como decimos en nuestro país, ¿serán lágrimas de cocodrilo que corrieron por sus ojos o serán lágrimas de profundo sentimiento y dolor por el pecado? Y cuando se investiga, si se halla que mi arrepentimiento no fue genuino, que había un interés oculto dentro de mis arrepentimientos, automáticamente el perdón que se había puesto al lado de mi pecado se me es quitado. ¿Sabías eso? Lo mismo es para las promesas de Dios, para ti y para mí, como pueblo. Se puede revocar esa promesa, porque hay una condición para que tú y yo seamos la niña de los ojos de Dios. ¿Y qué pasó después que las 12 tribus de Israel fracasaron y Dios las diseminó? Las dispersó. Antes que Cristo viniera, Dios estaba formando otra iglesia, y en esta ocasión fue con el pueblo judío. Para el cumplimiento de su venida, su iglesia debería estar lista para recibir al Mesías. Y todo estuvo bien hasta que empezaron a apartarse de los caminos de Dios. Y para cuando el Mesías llegó, ya no tenía una iglesia fiel esperando por él. Y ahora tenemos la misma historia. Los judíos creían que Dios no desecharía a su pueblo, ya que fueron la única tribu, la tribu de Judá, que respondió al llamado de Dios en tiempo de Esdras y Nehemías, en los días del rey Artajerjes, para reedificar el templo y a la nación. Ellos también llegaron a creer que Dios no los desecharía como pueblo de él. Por eso, a pesar de las tantas advertencias recibidas, inclusive por el propio Cristo, cuando la toma de Jerusalén, perecieron la gran mayoría. Solo un puñado se salvó. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los cristianos, la nueva iglesia que había surgido porque obedecieron a Cristo y a sus profetas. Los judíos se olvidaron de la profecía de los 2300 días dada a Daniel, que anunciaba, entre otras cosas, la venida del Mesías en sus días y también un tiempo limitado de gracia y de oportunidad para que el pueblo judío se arrepintieran y cambiaran. Este pueblo se corrompió, hizo caso omiso a lo que Dios decía, y este fue desechado también. Y cuando la toma de Jerusalén, en la primera vez que huyeron los soldados romanos, salieron los judíos, ¿saben qué anunciaba el liderazgo de ellos? Dios una vez más ha demostrado que está con nosotros, nos ha entregado al ejército romano. Salgamos, hermanos. Y allá salieron los judíos, mataron más de 5,000 soldados romanos. Pero los cristianos, ese grupito, dijeron, el Señor Jesús dijo, cuando veáis esta señal, huye. Y salieron. Regresaron victoriosos esos judíos. Dios nos ha dado una victoria. Somos el pueblo santo de Dios. Y estuvieron por 3 años y medio cantando y celebrando y burlándose de los que se habían ido. Y los que se habían ido allá en los montes a lo lejos se enteraban por el camino y podían ver desde lejos la prosperidad de sus hermanos. Ellos pasando trabajo por haber obedecido, y estos aquí celebrando porque sus líderes le estaban diciendo paz y seguridad. Y luego vino una destrucción terrible para este pueblo. Así que una vez más fracasó, la iglesia de Dios se corrompió. Fracasó la iglesia de Dios, se corrompió. Así que al ver Cristo la actitud de su pueblo judío y de su liderazgo, tuvo que formar otra iglesia cuando Él vino. Y comenzó nuevamente a formar su iglesia en esta ocasión con los 12 discípulos. Esa fue su iglesia. Ese fue el inicio de la iglesia primitiva. Y esta iglesia creció físicamente, pero también en la obediencia y en el conocimiento de la palabra. Pero se empezaron a corromper y se mezclaron con Roma. Y a pesar de esto, tuvieron varias oportunidades para volverse a Dios y abandonar su mal proceder. Pero en el tiempo de la Reforma, si usted estudia las 7 iglesias de Apocalipsis, vas a ver la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia,
cómo se empieza a mezclar, la iglesia se corrompe y ahora en Tiatira está con Roma. Pero dice, pero en el tiempo de la reforma era su oportunidad de reformarse y cambiar, pero se detuvieron de hacer reformas en ellos y se conformaron con la mezcla que ya poseían, y Dios desechó a esa iglesia, y ahora el Señor, para el cumplimiento de la profecía de los 1300 días, nuevamente tuvo que formar otra iglesia. En esta ocasión, con un puñado de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a abandonar sus denominaciones que ya estaban mezcladas con Roma. Y esa fue la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los pioneros adventistas del séptimo día. Quiere decir que en el cumplimiento de la profecía no había una iglesia. Se habían apartado completamente. Y Lutero, Juan Hus, ellos iniciaron una reforma, pero no la completaron el resto de su pueblo. Al final se quedaron con el bautismo por aspersión, se quedaron con la inmortalidad del alma y con otras doctrinas que más adelante vamos a tocar sobre la doctrina, sobre el tema de la ley dominical, y vamos a ver que la marca de la bestia es una doctrina en particular. ¿Te vas a espantar? Ahora, ¿qué pasó con la iglesia de los pioneros? Esta iglesia se mantuvo firme mientras los pioneros se mantuvieron firmes en la fe y en el firme fundamento, en la firme plataforma que Dios había instituido. Pero a medida que estos hombres y mujeres, que estos pioneros de la fe fueron muriendo, al mismo tiempo fue surgiendo un liderazgo que se empezó a corromper y crearon una nueva organización. Por eso vas a ver que los escritos de Elena de White en 1901 aproximadamente, desde 1893, ella está hablando, no podemos entrar en una nueva organización. Pero ya hay escrito para 1905 que ya la organización estaba prácticamente formada. Y esa nueva organización era la Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa, que empezó a borrar de las mentes de la nueva generación todo vestigio de la verdad y los fundamentos que Dios había dado a los pioneros, y también empezó a absorber todo lo concerniente de la iglesia, desde sus propiedades, sus manuscritos y hasta el nombre. Y los empezó a cambiar y a corromper, dando origen a la iglesia de nuestro tiempo, la Odisea. Por eso Elena de White desde 1888 empezó a hablar de la Odisea. Somos la Odisea. Por eso empezó a hablar. Al principio le decía al pastor Butler, que era el presidente de la conferencia en esa ocasión, 1886, nos vamos a convertir en la hermana de Babilonia o en las hijas de Babilonia. Pero ya después hablaba de la iglesia como la hermana de Babilonia. Y siempre nos acusan de lo mismo. La iglesia adventista, hermano, no es Babilonia. Eso es cierto. Y usan una cita de Elena de White que condena a alguien que decía o que acusó o que señaló directamente a la iglesia adventista como Babilonia. No lo es. Pero ¿saben por qué no lo es? Porque de la iglesia adventista no sale el vino de Babilonia. No sale la mentira y el engaño de Babilonia. Eso sale de Roma. Pero no significa que te puedas convertir en una hija de Roma. Si presentas la misma Babilonia, la misma mentira, si presentas el mismo cáliz, el mismo vino, te puedes convertir en una hija de Babilonia. Te puedes convertir en una hermana de Babilonia. Entonces, ¿cuántas hijas de Babilonia tiene hoy en día Roma? Mira a tu alrededor. Y tú mismo me dirás. La iglesia de la Odisea. ¿Y qué pasa con la Odisea? Tenemos una montaña grande que enfrentar. Esta iglesia posee el mismo orgullo que el pueblo de Israel y que la nación judía. Los tres decían lo mismo: somos el pueblo de Dios, somos la niña de sus ojos. Y como dice la Odisea, yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y otra vez con lo mismo, tenemos las promesas de Dios, fuimos instituidos por Él, Él no nos va a desechar. Pero esta iglesia está corrompida, está en apostasía y en idolatría. Y nuevamente debido a esto, automáticamente deja de ser el pueblo de Dios. Es verdad que su pueblo, la iglesia de Cristo, tiene defectos, pero no está
ni en apostasía, ni en idolatría. Y la única solución que existe es cumpliendo con la orden de Dios. Ahora te voy a explicar lo que te estuve leyendo, las notas que estuve escribiendo. Serás la hija, la niña de los ojos de Dios, mientras no estés en apostasía. Pero tú me dirás, hermano, el mismo Señor dice que la iglesia tiene defectos. Defecto no es apostasía. Defecto no es idolatría. No te equivoques. Tú puedes tener defecto. Los hijos de Dios tienen defecto. Los siervos del Señor tienen defecto. Pero no eran apóstatas ni eran idólatras. Tenía defecto Elías. Tenía defecto Jonás. Pero no eran apóstatas ni eran idólatras. No nos equivoquemos. Fíjense, ¿cuál es el mensaje de la verdad presente para este tiempo? ¿Cuál es el mensaje que se debería levantar en nuestras iglesias? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Tienes que salir de Babilonia. Y te voy a decir algo. Estamos confundidos con el asunto de salir de Babilonia. Tenemos un orgullo tan grande que creemos que salir de Babilonia, eso es para los católicos, los pentecostales, bautistas y gedeonistas. Para todos ellos. Todas las iglesias cristianas, ecuménicas y el catolicismo tienen que salirse de Babilonia. ¿Y nosotros? Ellos se deben salir de sus templos, abandonar esos mensajes. ¿Y nosotros? Cuando surgió la iglesia de Filadelfia, ¿cuántos adventistas habían allí? O sea, de la iglesia adventista del séptimo día. Ni uno. Ellos eran luteranos, metodistas, gedeonistas, ortodoxos. Pero cuando fueron escuchando el mensaje de Dios, tuvieron que salirse. Y se quedaron solos. ¿Y qué hicieron sin su congregación? Hoy en día muchos se preguntan, ¿y qué me hago si me salgo de mi congregación? Se buscaron entre sí. Alguien dice que no tenemos el derecho de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Y eso es una verdad. No tenemos, yo como ser humano, no tengo el derecho de decirte a ti lo que tienes que hacer. Pero Dios sí. Y su palabra dice lo que tienes que hacer. Yo sí tengo el derecho, aún más, tengo la obligación de decirte lo que Dios dice en su palabra. Pero nos han sembrado miedo. Y por eso, cuando oímos este asunto, salid de ella, pueblo mío. Si anuncias eso, ¿para dónde van los hermanos? Sabes que tú te vas a tener que reunir. ¿Con quiénes se reunían los discípulos? ¿Iban con el Sanedrín? ¿Con quiénes se reunían ellos? Con los mismos que tenían su propia fe. Para este tiempo, ¿dónde te va a tocar reunirte? ¿Con quiénes te va a tocar reunirte? Con los mismos que tienen tu propia fe. Y alguien me dirá, hermano, a 100 millas a la redonda no tengo a nadie que yo conozca que piense igual que yo. Yo sé que eso pasa. Aquí pasa. Pero gracias a Dios, por eso tenemos las redes sociales. Si se le da un buen uso. Para eso tienes YouTube, para ver los canales que tienes que ver. Para escuchar los ministerios que tienes que escuchar. Y es una forma de mantenerte al tanto con el mensaje y caliente con el Espíritu de Dios. Porque nos han dicho, si sacas el carbón del resto se pone aquí, y a pasar un tiempo se va enfriando porque no tiene el calor de los otros. Eso es cierto. Pero Roma nos ha enseñado que si te sales de la iglesia, te mueres y te apartas.
Y ha llegado el momento de aprender a subsistir por Jesucristo. Y nuestra fe y nuestra subsistencia no depende de Jesucristo y de estar al lado de la gente. Porque habrá un momento que tendrás que estar solo. Te tocará un tiempo que vas a tener que estar solo. No vas a tener a nadie. Y entonces, ¿qué hará tu fe? ¿Irá hacia abajo o se mantendrá hacia arriba? ¿Sabe lo que son dos hombres contradecir el testimonio de 10? Estás solo. ¿Sabe lo que es pararte frente a una multitud y decir, eso que han dicho está mal? Tú estás solo. Otra forma sutil que se está usando en contra de los predicadores de la verdad presente para pretender declarar que su mensaje es un mensaje anatema, es declarar que tú estás sacando de contexto los textos y las citas del espíritu de profecía. Fíjense, tú te vas a dar cuenta que cuando alguien quiere atacar el mensaje, no puede atacar el mensaje. Y no puede atacar el mensaje porque la Biblia no se contradice. O sea, no puede existir un versículo que diga, levanta la voz contra mi pueblo y señálale mi pecado. Y no puede existir otro texto que diga, aquellos que se levantan contra mi pueblo y señalan su pecado, están en error. Por eso te vas a dar cuenta que ninguno puede usar un texto bíblico para decir, estás en un error y me baso en esta cita bíblica y me baso en esta cita del Espíritu de Profecía. Nadie lo puede hacer. Todos te dan argumentos, te dan unos argumentos ahí para decir que el mensaje no está correcto. Y uno de los argumentos que hoy en día, cuando se ven perdidos, que no tienen un texto para refutar tu mensaje, entonces usan este asunto donde ellos declaran que tú estás sacando de contexto los textos y las citas del espíritu de profecía. Y eso puede sembrar duda. Lo que pasa es que no te dicen cuál texto o cuál cita estás sacando de contexto. Solamente te lo sueltan así, en general. Es que usted está sacando los textos y las citas, esos textos y citas fuera de contexto. ¿Saben qué pasó? ¿A quién acusaron primeramente de esto? ¿Saben que acusaron a Dios, a la sierva del Señor? ¿Acusaron a Jesús a través de su sierva? Miren esta cita que tienen en pantalla. La iglesia en el último tiempo. ¿Has oído hablar de la iglesia sin paredes? La iglesia de Dios no son los edificios de la institución. La iglesia de Dios somos tú y yo. Por eso es que ella habló de la iglesia sin paredes. Miren la cita como decía. Existirá un momento en que la iglesia institucional no existirá. Únicamente quedará una iglesia sin paredes, ligada entre sí por el amor a Cristo. Los edificios que representan nuestras instituciones y los templos serán cerrados. Sin embargo, ¿dónde estarán los santos en ese momento? Vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en los lugares más apartados de la historia de la redención. ¿Quieres buscar esa cita? No la vas a encontrar. Por si no lo sabías. Búscala en internet. ¿Y por qué no vamos a encontrar esta cita? ¿De qué está hablando esta cita? Y de hecho te voy a explicar algo que tiene que ver con nuestro tiempo. Dice que los edificios que representan nuestras instituciones y los templos serán cerrados. No es que va a estar cerrados por el gobierno, porque ellos se están camuflajeando a favor de Roma. Pero se están cerrando al verdadero mensaje. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo respondió el Centro White a esta cita? ¿Por qué fue eliminada la cita? Tienes que tener un libro muy antiguo para que tengas esa cita. El texto, dicen ellos, el Centro White, el texto titulado Una iglesia sin paredes es una forma sutil de promover el congregacionalismo típico de los movimientos independientes y de sugerir, sin decir explícitamente, que este tiempo ya ha llegado. Sin embargo, la cita del libro La historia de la redención fue originalmente publicada en Primeros Escritos, página 282, donde aparece bajo el subtítulo El tiempo de angustia, en Patriarcas y Profetas, de la 282 a la 284. Y después de la terminación del tercer mensaje, Patriarcas y Profetas, entre el 79 y la página 282.
entre la página 279 y 282. Lo siento, dicen ellos, pero no creemos que la predicación de los 3 mensajes angélicos ya esté concluida, ni que ya estemos en el tiempo de angustia. Por lo tanto, el texto referido es descontextualizado. Lo sacaron, porque como está fuera de contexto para ellos, lo sacaron. Porque nos enseñan que el momento de ir a los montes es cuando estemos huyendo. Que el momento de apartarnos de las iglesias y de las ciudades es cuando llegue que estemos huyendo de los montes. Ese no es el momento. El pueblo de Dios se va a apartar de Babilonia en este tiempo. Y la iglesia sin paredes, los verdaderos hijos de Dios, se van a reunir. Dicen que están unidos por el amor de Cristo. No es que nos une el amor. No, el amor no nos une. El amor de Cristo sí. Dice la cita, voy a volver a leer para que vean. Únicamente quedará una iglesia sin paredes ligada entre sí por el amor a Cristo. Y ellos a veces dicen, no, nos quedaremos unidos. El amor es el que nos une. No, el amor a Cristo es lo que nos une. Y ellos dicen que esa cita quedó descontextualizada para ellos, por lo tanto la quitaron porque no hace sentido para el mensaje que predican. Y es aquí donde entramos tú y yo frente a esta montaña. Porque como único se puede penetrar ahora mismo a esa montaña es a través de las redes sociales, a través del trabajo personal de tú a tú, de pasarle un mensaje a alguien con un video. Mira, escucha esto. Por eso es que yo le decía a alguien, ¿sabe cuáles son las buenas nuevas de salvación para este tiempo? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese son las buenas nuevas de salvación para este tiempo. Temer a Dios y darle gloria. ¿Conoces quién es Dios? Si no sabes quién es Dios, podrías estar adorando a un Dios equivocado. Y por lo tanto, estarías en idolatría. ¿Sabías eso? Y por si crees que en esa palabra está encerrando a todos, porque la gente habla, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, dice el texto, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Quién será Dios? Y ahora sigue diciendo, y adorar a aquel. Si supuestamente está unido en el primero, ¿por qué lo separa aquí abajo? Hay 2 seres que tienes que conocer a fondo. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese fue el Hijo. Pero necesitamos conocer al Padre y al Hijo. Y no lo conocemos. Y les voy a poner un ejemplo. Una vez cuando hablé esto con un anciano, este hombre me dijo, las buenas nuevas de salvación, Alejo, son que Jesús es el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo no veo otras buenas nuevas de salvación en ninguna parte de Apocalipsis. Esta es la buena nueva salvación. Esto es lo que se debe predicar. Y yo, queriendo llevarlo al punto que quería llevarlo, porque él no entendía, cuando me parece que no entendía, cuando le estaba diciendo, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Quién es ese? Y yo le dije, bueno, está bien. Si esas son las buenas nuevas de salvación para este tiempo, mi pregunta para ti es, ¿de cuál Jesús estamos hablando? Y él me miró extrañado, como diciendo, ¿de qué estamos hablando? Y me dice, ¿cómo que de cuál Jesús? Sí, ¿de cuál de todos los Jesús que predica la Biblia? ¿Cuál de ellos es ese que tú dices que vino, se hizo carne, habitó entre nosotros? Me dice, hay un solo Jesús. Lo siento, hermano, no quieras confundirme. Pero sí, bien, entonces quiero que me expliques algo.
En la iglesia predican de un Jesús que vino y murió por todos y por nuestros pecados, y ahora todos somos salvados y todos nuestros pecados, los pasados y los futuros, son y serán perdonados. Y él empezó a mirarme con cara de yo no sé qué. Y le seguí diciendo, predican de un Jesús que vino no con mi naturaleza caída, sino que vino con una naturaleza divina, lo cual no me sirve de mucho. Y esto lo enseña Andrews University. Predican de un Jesús que no vino a este mundo a darnos ejemplo de vivir sin pecado, sino solo a cumplir su misión de expiar nuestros pecados. Por eso solo se hizo carne, luego murió en un madero, resucitó y se fue al cielo. Fin de su misión. Predican de un Jesús que no fue tentado en todo. Es por eso que fue al desierto para ser tentado, pero solo en lo concerniente a su misión. Predican de un Jesús que tiene tanto amor por todos que hasta los antidiluvianos que perecieron en su maldad se van a salvar, inclusive hasta Satanás y sus ángeles. Predican de un Jesús que a su título de Hijo de Dios, ellos nos enseñan que hay que entenderlo no como algo real, sino como algo metafórico, el Hijo de Dios metafórico. Predican de un Jesús que no le importa de cómo vivas tu vida, si la vives moralmente o no. Para Él siempre serás su hijo. Predica de un Jesús que pone al ser humano por encima de la ley y no exige obediencia absoluta a la misma, sino una obediencia circunstancial. Predican de un Jesús que solo tiene poder para perdonar pecados, pero no posee la autoridad de impartirnos su poder a nosotros, sus hijos, sus seguidores, para que no pequemos más. Predican de un Jesús que estará perdonando nuestros pecados hasta después del cierre de la gracia. Y entre tantos mensajes que se predican fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, mi pregunta para ti es, le dije a ese hermano, ¿cuál de estos Jesús es el que vino a este mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Te das cuenta por qué necesitamos conocer quién es ese Dios, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar? No sabemos, no estamos adorando a Jesús correcto. Por lo tanto, estamos en apostasía y estamos en idolatría. Dice la sierva del Señor que también puedes recibir el espíritu de otro. Y si existe el espíritu de Cristo, también existe el espíritu de Satanás. Cuando terminé esa conversación, me dijo, hermano, es que lo que tú has presentado ahí son las falsas doctrinas acerca de Cristo. Y yo le dije, muy bien, estamos de acuerdo. La pregunta que le sigue es, ¿quiénes están enseñando las falsas doctrinas alrededor de la persona de Cristo y de Dios? ¿Son los predicadores de la verdad presente? ¿O es el liderazgo? ¿Quiénes se paran ahí al frente para enseñar eso? ¿Los teólogos de quién se paran al frente para enseñar eso? Dice Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, era Jesús el que estaba hablando, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿A quiénes representaban los fariseos? A los líderes religiosos. Y Herodes, aunque era judío, a los líderes políticos. Y en Mateo 16:6, Cristo dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ya en el versículo 12 del mismo capítulo sí les dice, entonces entendieron, porque los discípulos empezaron a hacer preguntas, ¿por qué nos habla de levadura? ¿Será que no trajimos pan? Y no está hablando y está usándolo como ejemplo para decirnos que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. ¿Qué tendrá la levadura de los fariseos? ¿Será que está corrupta? ¿Tendrá congojo? Yo no sé. Pero dice en el versículo 12, entonces entendieron, a medida que Cristo les explicaba, que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
entendieron que Cristo les estaba diciendo no de la levadura del pan, sino de las doctrinas de los fariseos. ¿Y por qué saco esto a coalición? ¿Quiénes son los verdaderos fariseos en nuestro tiempo? Porque siempre acusan al que quiere hacer la voluntad de Dios como fariseo, al que quiere guardar la ley como fariseo. Mi pregunta es, ¿los fariseos guardaban la ley? Y no te apures mucho en contestar porque puede ser que te equivoques. Los fariseos no guardaban la ley. Por eso Cristo se la pasó corrigiéndole. Por ejemplo, Mateo 5. Si vas a Mateo 5, en el Sermón del Monte, vas a encontrar todo lo que Cristo tenía que corregirles a la gente. Versículos 43 y 44 del capítulo 5 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mi pregunta es, ese oísteis que fue dicho, ¿oísteis de quién? ¿De quiénes lo oían el pueblo? ¿Ustedes creen que eran de los soldados romanos? ¿Ustedes creen que los judíos prestaban atención a los gentiles, a los incircuncisos? Este oíste se lo está diciendo Cristo porque ellos escuchaban en las sinagogas de los fariseos. Versículos 38 y 39, un poco más abajo, dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién enseñaba eso? Los maestros de la ley, los escribas y los fariseos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 3 y luego del 7 al 9, miren cómo dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y en los versículos 7, 8 y 9, miren cómo el Señor Jesús les dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El problema no era que los ancianos no entendían el mandamiento del sábado, perdón, los fariseos, pero sí los ancianos de iglesia. No era que no lo entendían, era que lo habían echado a un lado, creando ellos mismos sus propios mandamientos, sus propias doctrinas. Si alguien te echa a un lado lo que Dios dice para enseñarte la doctrina, ¿quién es el fariseo? Si estás lleno de falsas doctrinas, no podrás ni entender ni aún cumplir con lo que se te está pidiendo. ¿Y qué es lo que se te pide para este tiempo? Apocalipsis 14, 7. Metámoslo metámonos en la cabeza. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Tenemos que conocer quién es Dios. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Tenemos que aprender quién es el que hizo la tierra, el cielo y el mar para adorarlo. Pero para eso tienes que iniciar con Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Y está llegando el momento en que vas a tener que salir. Dice Cristo: mis ovejas conocen mi voz, me oyen y me siguen. Si eres de la oveja de Cristo y conoces su voz, le vas a oír y le vas a seguir. Y te voy a decir algo. Investigando cómo funciona el sistema de salvación de Dios para el hombre, quizás no sea la frase correcta. ¿Cómo es que funciona Dios para ayudarte a entender, para penetrar en tu mente, para trabajar dentro de ti, dentro de mí, para redarguirnos de pecado? ¿Qué es lo que Dios usa? ¿Qué es lo que hay?
Cuando tú lees, esto es un estudio, se lo estoy sintetizando. Cuando tú lees desde Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar que hay tres seres que Dios usa en nuestro favor, ya sea como iglesia o sea como individuo, para obrar en ti y en mí. Y tú dirás, ¿tres seres? Sí. Uno es un ser divino, un agente divino. Otro es un agente celestial. Y otro es un agente humano. Y te voy a explicar esto para que entiendas qué es lo que está pasando dentro de la iglesia. El agente divino es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que Él pone dentro de ti. El agente celestial es tu ángel de la guarda. Dice la sierva del Señor que el Espíritu de Dios trabaja a través de sus ángeles. Y el agente humano son los atalayas de Dios, los siervos fieles de Dios, los profetas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa en tu vida y en la mía? A medida que tú persistes en el rechazo al mensaje, llega un momento que lo primero que Dios retira de ti y de mí, y es lo primero que está retirando de su iglesia, son los atalayas. Por eso te estarás dando cuenta que ya no queda casi nadie de la verdad presente en las iglesias. La gran mayoría se han tenido que salir o los han expulsado. Porque llega un momento que Dios dice, ya no hay más mensaje que darle a Alejo. Ya no hay más mensaje que darle a esta iglesia. La misión de esta atalaya terminó. El de este y el de otros. Y ahora Dios retira la atalaya. Y ahí surge la alegría en muchas iglesias. Por fin se fue esa familia que tanto agobiaba con esos mensajes antiguos. Por fin quitaron a ese hombre director de jóvenes que nada más sabía leer texto del Espíritu y Profecía. Por fin cerraron ese canal de YouTube que nada más sabía estarle tirando a la iglesia. Eso es lo que dicen muchos. Y ahora queda el Espíritu de Dios con tu ángel de la guarda. Y lo único que va a hacer el Espíritu de Dios, y es lo único que está haciendo ahora mismo, es haciéndote un último llamado. Haciéndote pasar como una película todas las cosas que te han dicho. Haciéndote recordar como un CD, como un videocassette, todo lo que te han dicho. Y vas a recordar todas las palabras. Y vas a tener tiempo de abrir la Biblia y ver un versículo que te lo explicaron una vez y te molestó. Y si en esa oportunidad, todavía aún ahí, persistes en tu idea de cerrarte a la voz de tu conciencia, a la voz del Espíritu de Dios, entonces ahora Dios viene y retira su Espíritu de ti. ¿Y sabes por qué las iglesias de hoy en día no son las niñas de los ojos de Dios? Porque Dios ya de muchas ha retirado su Espíritu. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios retira? Si Dios retira su Espíritu de ti y de mí, de una iglesia, Dios no puede hacer, dice la sierva del Señor, que no puede hacer más nada por ti. Porque Dios no puede trabajar en ti desde afuera. Para hacerlo desde afuera, tendría que hacerlo con una varita mágica. ¡Ting! El hermano Alejo ahora es mi siervo. Ahora solamente va a hablar mi palabra. Ahora va a empezar a orar 3 veces al día y más. Ahora va a abrir la Biblia desde por la mañana hasta la tarde. Dios no lo hace así. Como único Dios puede trabajar dentro de ti y dentro de mí y dentro de las iglesias, es a través de su Espíritu ahí adentro. Y Dios introduce su Espíritu dentro de ti. Y ahora sí puedo obrar en mi conciencia. Y ahora puedo obrar dentro de la iglesia. Pero la iglesia rechazó el mensaje. Nadie se para aquí sin que pase por un filtro para ver quién es. Entonces, al rechazar el mensaje, Dios dice, no más amonestación para esta iglesia. Ellos lo han rechazado. Lo bueno que tiene Dios es lo malo que tiene para los que se pierden. ¿Sabe qué es? Que Dios es un caballero. Y Dios no te obliga, ni te manipula la mente.
Y me imagino que muchos querrán decir, ¿por qué? Hay muchos que lo dicen, ¿sabes qué? ¿Y por qué Dios no me pone en mí si yo se lo pido que ponga en mí? No se trata que Dios te ponga en ti, se trata que tú lo quieras. Se trata que trabajes con Él. Por eso Pablo decía, cada día muero yo a yo. Y ahora después que Dios retira su espíritu de ti, ahora queda el ángel de la guarda, tu ángel de la guarda. ¿Y hay esperanza? No, ya no hay esperanza. Dice que tu ángel de la guarda, al principio, mientras caía, lloraba, pero lloraba con esperanza. Quizás aprenda, quizás se levante, quizás ahora sí se vuelva al Señor, quizás ahora sí quiera escuchar, quizás ahora sí quiera cambiar. Pero desde el momento que Dios retira su espíritu de ti, ahora tu ángel tiene una última función. ¿Sabes cuál es? Anotar el registro de los últimos momentos de tu vida. Ya sea porque moriste antes del cierre de la gracia y en qué condición moriste, o ya sea porque viviste hasta el tiempo del cierre de la gracia y se cerró la gracia y tú quedaste en una condición pésima. Y desciende un ángel de los cielos con una tarjeta dorada y entra por la puerta que hay en la bóveda celestial, porque no estamos abiertos, estamos encerrados aquí. Y ese ángel viene y toma de tu ángel de la guarda ese rollo y se lo lleva arriba corriendo a Cristo. No para enterar a Cristo de tu vida porque Él lo sabe. Es para que ese registro sea guardado, porque en el juicio después del milenio, o en el juicio que se va a celebrar durante el milenio, para después del milenio que sean resucitados los impíos, ahora a ellos se les va a mostrar el registro de su vida antes de recibir la sentencia. Y lo que está pasando con nuestras iglesias es que Dios está retirando los atalayas. Es la primera señal. Y en muchas iglesias ya Dios ha retirado su espíritu. Y cuando hablo de iglesia tengo que rectificar para que se entienda. Hablo de templos. No hablo de los miembros. No hablo de nuestra familia. No hablo de mi pueblo. Porque no crean que le tiro a la iglesia adventista. Ese es mi pueblo. Pero si hay un evangélico escuchándome, él mismo dirá, pues yo también tengo mi pueblo que también tengo que redarguir y tengo que mostrar este mensaje. Ese es tu pueblo. Y habrán católicos que estarán escuchando el mensaje y dirán, y yo he conocido esta verdad, pero tengo mi pueblo, son esos hermanos católicos. Ese es tu pueblo, ese es nuestro pueblo. Y a su tiempo llegará este mensaje a ellos. Pero primero tiene que pasar por el filtro este pueblo, el pueblo adventista, el cual Dios instituyó con un propósito, el cual se ha desviado. Y el propósito era de prepararlo para dar el último fuerte pregón. Pero Dios, una vez más, ha tenido que evitar esta iglesia porque se ha corrompido y ahora solo está quedando con un remanente. Y ese remanente de la verdad presente. Por eso ahora te das cuenta que somos una gran familia. Por eso te das cuenta cuando yo veo los comentarios de ustedes debajo en el chat del canal. Y yo digo, wow, ¿cuánta gente conoce esto? ¿Cuánta gente sabe? Inclusive más que nosotros. A veces hay hermanos que nos mandan citas y nos mandan cosas o nos hacen comentarios que nos dan más luz todavía. El mismo conocimiento, el mismo espíritu, el mismo mensaje, Dios lo está sembrando en muchos. Pero ahora estamos disgregados porque así debe ser. En primer lugar, dice que seremos probados individual. En segundo lugar, para que el mensaje se expanda, tenemos que estar dispersos. No te sientas mal si estás solo donde estás. Una labor estás haciendo. No te preocupes. Alguien Dios enviará a ti para que escuche lo que ya tú conoces. De hecho, para recibir el Espíritu de Dios, para que sea impregnado en nosotros, para poder salir en un corto tiempo, que ya casi nos toca, para poder salir a dar ese fuerte pregón, ese mensaje al resto del mundo religioso, tenemos que pasar por un escudriño en nuestra vida. Tenemos que perfeccionar nuestro carácter. Tenemos que madurar. Tenemos que limpiar muchas asperezas de nuestro carácter y eso tenemos que hacerlo solo con Cristo. Enoc se pudo ir con Dios, o sea, Dios se lo llevó porque se pasaba más tiempo con él que con los hombres.
Y Elías, Dios se lo llevó porque se pasaba más tiempo con él que con los hombres. Va a haber un tiempo donde vas a necesitar estar a solas con Dios y cambiar tu vida y prepararte para recibir ese refrigerio. Este es nuestro gigante, o son nuestros gigantes. Es un liderazgo corrompido. Son lobos vestidos de ovejas que están primeramente cercando a las ovejas para que no pueda llegar ningún pastor y nadie en auxilio de ellas. Y luego las están empujando hacia un lugar donde ellos los puedan tener para ellos solos y luego devorarlas. Y tenemos un monte, una tarea gigante, porque a pesar de que no tenemos acceso ahí, tenemos que luchar y buscar la forma de llegar a esos miembros, porque es el pueblo de Dios. Y siento mucho para los que se ofenden cuando hablamos del liderazgo, porque quiero decirte algo, y te lo digo con amor pero con firmeza. Tu lealtad debería ser a Dios y a su palabra, no a los hombres, ni a ninguna institución humana. Para este tiempo Dios nos ha llamado. Este año es muy probable que haya terminado el tiempo de gracia para la institución adventista. En el año que viene, no hace falta ser profeta, vas a ver más señales de ese pueblo adventista del séptimo día corporativo. Porque ya ellos en este año han preparado el terreno. Nos limpiamos del espíritu de profecía. Ya están predicando que la ley de Dios no está por encima del hombre porque Dios vino a morir por el hombre, no por la ley. Ya están echando por tierra la palabra de Dios. Y eso lo decía la sierva del Señor. Primero echarán por tierra los testimonios y luego la palabra de Dios. Ahora le están sembrando al pueblo un mensaje. Un mensaje babilónico. Un mensaje, un vino de fermentación, de mentira y de engaño. Si todavía estás en una iglesia nominal, quiero que sepas que si Dios no te ha llamado a salirte, pronto lo hará, muy pronto, porque el llamado de salir de ella, pueblo mío, igual que el llamado de salir al campo, no es para unos sí y otros no. Es el mismo llamado para todos. Y un día oirás la voz de Dios y tendrás que salirte. Porque los planes de Dios siguen. Porque ese no es el único terreno que hay para trabajar. Y si ellos no te quieren escuchar, dice Dios, hay un momento donde Cristo dice, no echéis las perlas a los cerdos. Hay otro pueblo que tienes que prepararte para que puedas pregonarle a ellos. Pero sin el Espíritu de Dios no vas a salir a pregonarle a ese pueblo. Pero para recibir ese Espíritu de Dios hay una condición. Para permanecer siendo la niña de los ojos de Dios hay una condición. Que Dios nos ayude a entender este asunto. Que Dios nos ayude a tener el valor de Caleb. Se necesita valor, se necesita fe, se necesita convicción. No sé cuánto dura este canal. Ustedes no se imaginan cuánto el enemigo está atacando. Cuánto está haciendo por silenciar nuestras voces. Yo estoy seguro que muy pronto nuestras voces serán silenciadas porque la institución a la cual estamos acusando y a la cual estamos señalando es una mafia. Siento mucho que te ofendas. Yo también me ofendí. Yo también me opuse a aquellos que me hablaban de la corporación. Hasta que un día abrí mis ojos. Hasta que un día dejé de ser loro y cotorra. Y no te acuso de que seas loro y cotorra. Yo fui eso también. Lo que pasa es que el loro no piensa ni habla. Solo tiene la capacidad de imitar sonidos.
Y muchos de los hermanos que vienen a enfrentarnos, que vienen adoctrinados, no pueden decir un así dice Jehová, porque no se han dado cuenta, no han despertado como yo desperté. Un día desperté, me di cuenta y yo decía, ¿y qué estoy hablando si no conozco nada de las Escrituras? Lo que hacemos es repetir lo que nos enseñan que digamos. Nos han enseñado que cuando abramos un texto bíblico, estamos adoctrinados para que este texto hay que interpretarlo de esta forma. Estamos adoctrinados para que cuando hablamos otra porción bíblica, eso está en el pasado. Nos han enseñado que cuando abramos otro texto bíblico, eso hay que entenderlo metafóricamente. No nos han enseñado a ser leales a Dios y a su palabra. Y por eso cuando abrimos su palabra, no vemos el mensaje de Dios. Un día vi el mensaje de Dios y salté como un niño. Y hoy en día no nos podemos quedar callados. ¿Sabe por qué? Esto es un fuego que quema, hermano. Pero ese fuego no consume. Al contrario, ese fuego te impulsa hacia adelante y a decir lo que tienes que decir. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que ser la voz de Dios, como también alguien tiene que ser los pies de Dios. Alguien tiene que ser las manos de Dios. Alguien tiene que ser el portaantorcha de Dios. ¿Estarás dispuesto a ser como Caleb? Que lo que no está dispuesto a hacer liderazgo y arresto, tú sí lo vas a hacer. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que Dios te ayude y nos dé fuerza. Vienen tiempos difíciles, pero vienen mensajes tremendos para este tiempo también. Oremos una vez más. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este mensaje. Y te agradecemos porque de antemano sabemos que el valor, la fe, la convicción que necesitamos emana de ti y ya están disponibles para nosotros. Ahora necesitamos que en nuestro corazón exista ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que queremos trabajar junto con tu Espíritu para que no nos falte ese valor y esa fe y esa convicción. Para que estemos dispuestos a enfrentar lo que sea. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Detrás del ser humano está el enemigo, como tú lo viste detrás de Pedro cuando dijiste, apártate de mí, Satanás. Somos victoriosos. Esto es victoria. No importa lo que el enemigo nos haga. No importa si nuestras voces pueden ser silenciadas por mecanismos humanos. Lo que importa es que en ti tenemos victoria. Hay un pueblo que preparar y nosotros queremos ser tus instrumentos. Hay un pueblo que llamar y nosotros queremos ser tu voz. Hay un pueblo que amonestar. Nosotros queremos ser tus atalayas. Úsanos, Padre. Bendice a este pueblo de la gran familia, del clamor de medianoche y de otros muchos de los ministerios de la verdad presente que proclaman y predican tu verdad. Que en este día entremos en tu reposo y que meditemos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bendición.